Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, de nuevo entrando en libertad, saliendo en libertad. Ya hemos pasado los 10.000 millones de almas que han pasado por el mundo, dejando su impronta, dejando escritos cuestionándose. Pocos cuestionándonos, pocos de todos esos, pocos, pero es igual. El camino sigue. Volvemos a Jacobo Greenberg. Volvemos a la fuerza vital después del último viaje que tuvo que ver con Egipto. Estamos últimamente con los libros, estoy últimamente ahí porque me interesa, me apetece. Este último de Jacobo más, os recomiendo el libro de Siddhartha. Así de claro. Coño, es como una meditación concentrada de años. Es como lo del viaje de la psilocibina. Es más, si habéis hecho meditación, viaje de psilocibina, y habéis viajado un poquito, donde sea, me da igual, hasta aquí al lado de un pueblo, y leéis a Siddhartha, os vais a poner muy contentos, porque es una sensación de que todo cobra sentido. Nos vamos a Japón hoy, con Jacobo Greenberg y la fuerza vital. Luego de Japón viajaremos al Tíbet. El viaje de Japón es un yo pienso. El viaje de Egipto es un yo tengo. El sol se reflejaba en los arcos y en los charcos del plantío de arroz. Las pequeñas matas sobresalían de la superficie plácida y plateada del agua y mis pasos producían ondulaciones en ella, las que al chocar contra los tallos del arroz se multiplicaban en formas infinitas. Al anochecer, una luna llena y lechosa embriagaba la atmósfera oscura y omnipresente. Mi vida era ese vagabundear entre las comarcas, los pastizales y los bosques buscando un contrincante. Mientras lo hacía, trataba de acallar los pensamientos de mi mente, concentrándome en los movimientos de mi cuerpo y en las imágenes de mis ojos. Sin embargo, todo era en vano. Recordaros, estamos viajando a las vidas, a las reencarnaciones, como consecuencia de esa cosita que hace el autor en la fuerza vital, que decide pasar una frontera. Y como castigo le van a hacer revivir, creo que son 11 reencarnaciones. Hoy está en Japón. Miles de pensamientos me asaltaban junto con los recuerdos de las luchas en las que había participado y las batallas en las cuales había vencido. Yo era un señor de la guerra y mi vestimenta así lo atestiguaba. Era incómodo mirar dentro de una armadura y resguardaba mi cabeza con un casco, pero nada ni nadie serían capaces de convencerme de quitármela. En los poblados que atravesaba la gente me miraba con respeto y temor. Si entraba en una taberna nadie osaba acercarse a mí. Me quedaba de pie observando a los parroquianos. Esperaba cualquier oportunidad para demostrar mi fuerza de samurái, pero nadie se atrevía a retarme. Mi apariencia era fiera y llena de poder, y dentro de mí una llama viva alimentaba de un deseo de violencia permanecía permanentemente encendida. Nunca me pregunté el porqué de mi agresividad. Me era tan natural y constante que no existía otro punto de referencia o de contrastación que me hubiese permitido volverme consciente de su existencia. Cuando nadie me veía y estaba seguro, me recostaba junto a un árbol y me dejaba envolver en una melancolía y tristeza inmensas. Extrañaba a alguien y cada vez que intentaba recordar, mi ira se encendía sin control y sin una razón aparente. Una tarde vi a lo lejos una figura parecida a la mía acercándose lentamente. Su caminar me sorprendió. Era pausado y totalmente consciente. Vestía una armadura negra y una espada dorada sobresalía de su cuerpo, sostenida por un cinturón de cuero. Supe entonces que el día decisivo había llegado a mí. Un contrincante a mi altura. Comencé a caminar en su dirección. Era obvio que él se había percatado de mi presencia y probablemente por su mente atravesó el mismo pensamiento que por la mía. Lo vi colocar su mano derecha en la empuñadura de su espada.
Su gesto había sido casi imperceptible y perfecto. Me volví a asombrar y detuve la marcha. Hice lo mismo que él, pero en el instante en el cual sentí el frío acerado de la empuñadura de mi espada, me juzgué. En ese instante, él lanzó una carcajada y yo me enfurecí como nunca en mi vida. Rugí de coraje mientras él continuaba riéndose sin parar. En un acto instintivo y sin control, desenvainé la espada y furioso me lancé al ataque. Alcancé a ver un destello de malicia en sus ojos y supe que él era superior a mí. Recibió mi primer ataque con una sonrisa de placer en su boca, lo que me hizo enfurecer aún más. Con toda la fuerza de mi brazo lancé un golpe terrible. Recordé en ese instante haber cercenado varias cabezas de un solo tajo con golpes parecidos, pero en él no hizo mella alguna. Me volví a asombrar y el pensamiento de la muerte atravesó mi mente como un cuchillo. Ocurrió entonces algo inconcebible. Mi contrincante lanzó una exclamación poderosa y saltó en el aire frente a mí. Permaneció flotando con la espada desenvainada y después descendió lentamente posándose sin ruido en el suelo. Aquello me paralizó por completo. Clavé la punta de mi espada en el suelo y abrí los brazos en un gesto de derrota y aceptación de su superioridad infinita. En lugar de atravesarme con la espada, él también la clavó en el suelo y se postró ante mí con humildad. Así permanecimos varios minutos mientras un águila real hacía círculos encima de nuestras cabezas. Por fin él habló y su voz me penetró hasta las entrañas. Dijo que aceptaba mi derrota como una victoria y mi amistad como una bendición. Mi ira permanente se desvaneció por completo y mis ojos se llenaron de lágrimas. A partir de ese momento se convirtió en mi maestro. Lo seguía a todas partes y nunca me dijo su nombre ni hizo referencia alguna de su historia. En el invierno caminaba sobre la nieve como flotando de tal forma que no dejaba huellas en ella. En el verano, mientras yo transpiraba, él permanecía fresco y sin mostrar cansancio alguno. Apenas comía, pero cuando lo hacía, el acto adquiría un cariz sagrado. Me enseñó a pensar con claridad y a callar mi mente por completo. En ese silencio todo respondía y el conocimiento fluía sin obstáculos. Vivió hasta los 130 años de edad sin haberse enfermado jamás. Un día, antes de su muerte, me llamó a su lado, me entregó su espada y se despidió de mí con una sonrisa. He tenido mucha suerte porque, tal como él, una mañana divisé a lo lejos un guerrero joven, inexperto e iracundo, como yo lo había sido, y con un andar pausado y totalmente consciente, me le aproximé con una sonrisa en mis labios. Esta es la vida de la fuerza vital del cielo, donde Jacobo nos cuenta que fue un guerrero de Japón. ¿Y qué ocurre en esa búsqueda de la destreza? El mundo de los samuráis, de hecho he hecho algún podcast trata mucho el tema de la violencia. Es recurrente la violencia. Nosotros a veces pensamos que no hay violencia o que en nuestro mundo no hay violencia, que solo aparece en los medios de comunicación, en internet, donde queráis, pero en el mundo hay mucha violencia. Nosotros vivimos en la violencia verbal, violencia mental, violencia física. Está inmersa en nuestra psicología y la única diferencia que nos mantiene alejas de estas cosas que a veces nos sorprende es el hecho de que estamos, digamos, en unas circunstancias o civilización que la violencia la esconde, la disimula. Violencia sexual, violencia política, todo el tiempo. Hay hasta violencia espiritual. Pero como habéis visto en el capítulo, hay un apartado donde el uso del sable, de la espada, lleva a un terreno que es el trascender las técnicas, los saberes, incluso la violencia. Mañana
capítulo del Tíbet. Os mando un abrazo bien grande, que lo paséis muy bien. Hasta mañana.